Estamos con Enrique Montes aquí en América Sin Muros y estamos muy contentos de tenerlo porque él es abogado y está especializado en derechos humanos y sobre todo trabaja la parte de frontera sur en este país, en México. ¿Cuál es tu experiencia en estos años que llevas en frontera sur trabajando? ¿Cómo están? Gracias aquí por recibirme. Mi experiencia en la frontera sur es de hace más o menos unos 15 años, que llegué allá por primera vez para participar en un proyecto como voluntario. Y en mi experiencia, en mi intercambio con comunidades indígenas, celtales y tzotziles, pues sufrí un cambio interno muy fuerte, ¿no? En donde tuve una apertura de mi conciencia hacia más allá del sufrimiento de los demás, ¿no? De una cultura que ha tenido más de 500 años de represión desde un proyecto de conquista que inició en Europa. Y bueno, mi experiencia fue como abogado dentro del Centro de Derechos Indígenas, que es una organización no gubernamental, parte de un proyecto de la Compañía de Jesús aquí en México, y, y aprendí a observar. Primero fue como observador político, después como promotor de derechos humanos y después como docente en ciertos procesos educativos. Y la verdad es que pues son muchas cosas, ¿verdad? Muchos detalles de los que podríamos hablar. Mi experiencia ha sido uno a uno con la gente, el intercambio con personas que han sufrido pues, diferentes delitos, asesinatos, violaciones a derechos humanos, robos de terreno, feminicidios, una cantidad, una lista larga que podemos hacer de cosas que suceden en el sur del país y que bueno, el Estado de Derecho viene a estar a un ladito, ¿no? Está lo que el deber ser por un lado y lo que realmente es por otro, ¿no? Entonces creo yo que hemos llegado a un punto el día de hoy en donde la doble moral, el doble discurso del que están pues, infectados los gobiernos actuales de todo el mundo, nos hacen ver una cara pues, que no es la real, ¿no? Cuando pues, el trasiego de migrantes por la frontera sur es diario, todos los días pasan una cantidad determinada de personas que no oficialmente podría yo decirte de entre 60 y 70 personas diariamente por la frontera sur, en búsqueda del sueño de llegar a Estados Unidos, ¿no? a la frontera norte. Y en este sentido, desde la promoción de los derechos humanos, sabiendo que la migración es un derecho, pues nuestra labor es acompañar estos procesos. Oye, me gustaría detenerme en esta frase que mencionas, que es muy interesante y que tiene que ver mucho con el trabajo que hacemos en América Sin Muros. La migración es un derecho. Ahora hemos escuchado mucho en torno a la migración la palabra de ilegalidad, ¿no? Es ilegal, estás ilegal en mi país o están ilegal en nuestro país. Ahora, tanto en frontera sur como en frontera norte de México, pues en la frontera norte tenemos haitianos varados y que también ya se les está viendo con una especie de, bueno, ¿qué hacen aquí, no? ¿Cuándo se van? Es decir, ¿cómo podemos integrar este concepto o reintegrarlo, si es que ya existía, a nuestra sociedad Claro. Migrar es un derecho humano? Pues sí, pues el transitar, el moverse, ¿no? Es un derecho. Yo tengo el derecho de moverme en mi ciudad, en mi región, en mi país, a donde yo quiera, ¿no? Y también tengo el derecho de buscar oportunidades en otro lado, ya sea de trabajo o para vivir, ¿no? Entonces, en este caso, yo creo que se nos ha olvidado más bien que migrar es un derecho, ¿no? Es una de las garantías que nos da la Constitución mexicana, ¿no? Y todo este movimiento que se da desde pues, prácticamente, si nos vamos hasta casi la Patagonia, hasta el norte de América, ¿no? El movimiento es mucho, el movimiento de gente es mucho, precisamente en la búsqueda de una mejor forma de subsistir, y esto supeditado y muy ligado al tema de los recursos económicos, ¿no? Una de las cosas que yo me he encontrado en las comunidades indígenas es los conceptos de pobreza. La gente se siente pobre, se dice ser pobre, y mis cuestionamientos o mis preguntas son, ¿tienes tierra? Sí, sí tengo tierra. ¿Tienes casa? Sí, sí tengo casa. ¿Siembras comida? Sí, pues entonces no eres pobre, ¿no? Yo no tengo casa,
yo no tengo tierra y yo no tengo comida en donde sembrar comida, ¿no? Entonces yo verdaderamente aquí los conceptos de pobreza son los que hay que reentender y de nuevo entender que la migración es un derecho, ¿no? Y dentro del entendimiento de que la migración es un derecho hay que aceptar primero muchas cosas que suceden en todo este paso, este camino de los migrantes desde, pues lo que nos toca a nosotros es desde Palenque, Chiapas, la frontera sur, hasta Nuevo Laredo, ¿no? Todo ese corredor que pues es, como decíamos hace rato, es un corredor de facto, ¿no? En donde si la autoridad bien hiciera su trabajo en los diferentes estados o a nivel federal, pues se podría hacer una radiografía muy puntual de lo que sucede en todo ese corredor, ¿no? Y pues bueno, pues estamos hablando de violaciones a todos los derechos de los seres humanos, ¿no? Sabemos de las fosas que se han encontrado, ¿no? En diferentes lugares, en Veracruz, en Coahuila, en Tamaulipas. Las cantidades no quiero ni mencionarlas, porque estamos pues hablando de una especie de oblivion, ¿no? De una especie de final de los tiempos en donde la lucha por la supervivencia es el día a día. Bueno, aquí en las grandes ciudades es diferente, ¿no? La gente sale a buscar 100, 200 pesos diarios. ¿De dónde? De un lugar o de otro, de la venta, de pedir, de intercambiar, ¿no? Pero en lugares como la frontera sur, en donde pues es prácticamente selva, los caminos y el desarrollo en este sentido es muy diferente de las ciudades, pues la migración es diferente, ¿no? La gente tiene un sueño de la bonanza, ¿no? De la prosperidad, pero ese sueño de prosperidad que los medios de comunicación nos impactan, nos imprimen en el subconsciente, ¿no? Que son pues la pantalla plana, el aire acondicionado, la estufa, la cocina hermosa, ¿no? Todo ese tipo de inseminación de ideas a través de los medios de comunicación y de diferentes iniciativas de empresas muy puntuales, que podría a lo mejor en otro momento pasarte los datos, hacen que las personas no amemos nuestro espacio, nuestro lugar, perdamos esa conexión con la herencia, ¿no? Sobre todo muy puntualmente las comunidades indígenas, en donde la tierra es una herencia, es lo que se hereda, es lo que se da. El valor ya no, los jóvenes actualmente, los chavos ya no le dan ese valor a la tierra, ¿sabes? Más bien quieren el celular, quieren la tablet, quieren la ropa, los tenis, la gorra y la bolsa, ¿no? Todos esos arquetipos que están bien marcados por las modas. Oye, déjame interrumpirte un momento para preguntarte con respecto a las comunidades indígenas. ¿Realmente ellos están migrando o más bien están en un proceso de transformación, de transculturización? ¿O cuál sería el proceso más marcado que están viviendo ellos? ¿También hay migración de grupos indígenas? Sí, sobre todo a la Riviera Maya. Los jóvenes de 13 a 18 años, cuando no quieren estar en la escuela, pues se van a buscar oportunidades, ¿no? Entonces en toda la Riviera Maya pues está este gran mercado turístico, ¿no? Que tiene todos sus bemoles. Tenemos una oficina de representación en Playa del Carmen. Durante un tiempo mucha actividad, precisamente no sé si fueron hace 5 o 6 años, de la región norte, de la zona selva norte de Chiapas. Mucha gente estaba yéndose para allá. Y bueno, regresaban enfermos, infectados de VIH, violados, regresaron a sus casas, muchas personas trayéndonos muchas historias, ¿no? Entonces sí se da la migración aquí a la Ciudad de México con mucha facilidad, ¿no? La búsqueda de trabajo, de chamba, de cosas nuevas, ¿no? También se dan otras cosas, por ejemplo, camiones pasan por las comunidades con perifoneo, con una bocina, invitando a los jóvenes que quieran trabajar para venir acá al norte, ¿no? A Sonora, a Hermosillo, a toda esta parte de Sinaloa, en donde se cultiva pues, tomate, uvas y otro tipo de cosas, ¿no? Como es gente de campo, se la llevan al norte y pues en lo personal me han tocado un par de casos en donde mueren personas allá trabajando y pues viene toda la problemática familiar, ¿no? Que son familias que no tienen recursos o dinero para trasladar a los cuerpos, no hay quien se haga cargo. En los casos en los que yo estoy involucrado, las personas o los empresarios sí tomaron ahí acción, ¿no? Hay gente consciente también. Pero bueno, estamos hablando o estamos llegando a que el ser humano se ha convertido en
en una moneda de cambio, ¿no? En algo dentro de un mercado, ¿no? Y pues dentro de todo este embrollo de la migración, pues está también la trata de personas, el aprovechamiento de ciertos grupos de personas enfocados a actividades ilícitas, específicamente con pederastía y menores de edad, ¿no? En cantinas, en lugares en donde se vende alcohol. Eso se está dando mucho en las comunidades indígenas, ¿no? También otra cosa que se está dando es niños en situación de calle donde no hay calles, ¿sabes? Eso es algo que yo hace 2 años me impactó mucho en un municipio que se llama Chilón, en la cabecera municipal. Es un pueblito que está metido en el medio de la selva y hay niños en situación de calle, en abandono, viviendo en las 15 calles que puede haber en el pueblo, y las autoridades no hacen absolutamente nada. Oye, ¿qué papel juegan los grupos religiosos? Ahorita tú mencionabas a la Compañía de Jesús, que empezaste trabajando con ellos en este proyecto en Frontera Sur, pero por ejemplo a mí me ha tocado ir a la selva y he visto que un pueblo son adventistas, otro pueblo, o sea, han hecho como una especie de fragmentación de la conciencia a través de múltiples religiones, en donde lo que pasa es que el pueblo de un lado y el de otro pues ya tienen otras festividades, otras fechas, otras costumbres y no se pueden integrar. Entonces estás viendo un lugar con gente racialmente de la misma composición, pero ya Claro, con ideas y religiones muy distintas. y que se consideran diferentes, ¿sabes? Hay dentro de todo este divisionismo que se ha generado como campañas parte del gobierno. Al principio eran la política, ¿no? Los diferentes partidos políticos a los que se dividían los grupos y las etnias, ¿no? Pero ahora es diferente. Ahora también las religiones juegan un papel dentro de este divisionismo que hay en las comunidades, y hay pues, ¿cómo puedo decirlo? Una alienación total, ¿no? Al entendimiento de que somos seres humanos, ¿no? Más bien es, yo soy cristiano, yo soy católico, yo soy PRI, yo soy esto, yo soy, este constante yo soy. Y al final este constante yo soy del PRI, del PAN, del cristiano, adventista, bautista, católico, se refiere a dinero, ¿no? Están cooptados por grupos, porque al final se convierte en un modus vivendi también, en una forma de vida, ¿no? Obtienen los pastores de regreso intercambios económicos, ¿no? Yo lo he visto, yo lo veo, ¿no? En donde llega el pastor a la comunidad y bueno, lo primero que se monta es un mercado alrededor, ¿no? Y además del mercado alrededor, pues son los mismos grupos de siempre los que se benefician, ¿no? Entonces estamos hablando de que el divisionismo en las comunidades es, en primer lugar, por los partidos políticos del gobierno, en segundo lugar, por las religiones, y en tercer lugar, por los grupos económicos, ¿no? Los transportistas, quienes manejan también el comercio. Y en medio de todo eso, la migración, o sea, es un galimatías entre sociedades que ya de por sí son vulnerables, más otros grupos que están pasando por esa región, más el crimen organizado. Es una situación muy compleja la que vive como toda la región, ¿no? Es muy complejo, y parte de la labor del gobierno actual de Manuel Velasco y de su mamá, que ha estado en el DIF y está muy presente en todos lados, pues ha sido de cubrir todas estas situaciones, ¿no? De mantener un statu quo, de mantener al estado de la frontera sur como una frontera cuidada o resguardada, cuando pues ni siquiera hay frontera, ¿no? Se puede pasar caminando, puedes acceder a Guatemala sin problema y de regreso igual, ¿no? Entonces, más bien... ¿Tú has hecho eso? ¿Tú has ido a Guatemala? Yo he pasado así. Una vez pasé sin mostrar mi pasaporte, ¿no? Y aquí el detalle es que los estados no se hacen responsables del resguardo real y todo lo que conlleva una frontera, ¿no? Tenemos el ejemplo de la frontera norte, nuestra, frontera sur de Estados Unidos, y bueno, pues el resguardo es militarizado, ¿no? Es casi imposible pasarse, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, ¿por qué no se hace lo mismo en la frontera sur, ¿no? Y yo no estoy hablando de militarizar la frontera, que ya está militarizada toda la zona, sino más bien de resguardar, de hacer un conteo real, una documentación de las personas
que instituciones a nivel internacional también estén como observadores políticos. Se pueden hacer muchas cosas para, pues no cambiar esto, pero sí acompañar estos procesos. Y en realidad pues falta la voluntad, ¿no?, de los gobiernos, sociedad civil, estamos organizados, pero a veces nos topamos con muchas broncas. Ahorita mencionabas tú el proyecto con el que yo inicié, que fue de la Compañía de Jesús, y dentro de la Iglesia Católica también hay otras organizaciones y otras asociaciones que participan y que tienen más de 20 años trabajando en procesos educativos y no educativos, de acompañamiento en procesos de derechos humanos, y la labor es muy fuerte. Yo de verdad quiero como hacerles un espacio aquí para pues darles un espaldarazo, ¿no?, a toda esta gente que cuando me los topo en la calle, en San Cristóbal de las Casas, o en Oaxaca, o en otros espacios donde hay intercambios de ONGs, pues yo siento y veo que emocionalmente las personas están decaídas, ¿no? Nos vamos para abajo de pronto por tantas experiencias que, pues es innegable, ¿no?, que son tragedias, es el dolor de otras personas, ¿no? No es un cuento, no es una película, no es un show que estoy viendo, es la vida de una persona, y el dolor y el sentimiento que me transmite es real, ¿no? Entonces, ante eso, los promotores de derechos y promotoras de derechos humanos, pues tienen esta bronca, ¿no?, que consideran que están luchando solos, ¿no?, porque precisamente el gobierno no hace la labor adecuada que debería de hacer, ¿no? Digamos, a manera de conclusión, ¿cómo ves, cuál es el futuro que tú puedes visualizar en esta zona, o qué hace falta y cómo deberíamos enfrentarlo, que como sociedad civil, como gobierno, cómo podemos no solo pedir, sino coadyuvar? Desde mi punto de vista es lo que estamos haciendo en América Sin Muros, que es responsabilizarnos de informar. En primer lugar, informar qué está sucediendo. En segundo lugar, actuar en sitio, hacer presencia. Y en tercer lugar, creo yo que para mí es lo más importante, vincular, hacer una vinculación de los diferentes proyectos que ya hay, de las diferentes labores que ya se hacen en temas de autodeterminación, autogobierno, acompañamiento a comunidades indígenas. También está toda la cara positiva, ¿no?, toda la parte buena que se hace, que ya se está haciendo, ¿no? Hay que reforzar los procesos educativos, que son parte de la conciencia que se está creando dentro de las comunidades indígenas, que pues las tenemos ahí consideradas como comunidades indígenas, pero en realidad son los pobladores originarios de este continente. Y ahora los consideramos como alguien extraño que va de paso. Ah, mira, son indígenas, ¿no? Y vienen pasando por Centroamérica y llegan hasta el norte. Pues es su territorio, ¿no? Y nosotros nos tocamos el corazón, decimos pobrecitos y hay que ayudarlos, ¿no? Yo creo que nuestra labor debe ser diferente, es de informar y hacer que se sepan las cosas, precisamente porque lo que sucede es ocultar toda esta información para que no se sepa, ¿no? Esta serie de, no sé, podríamos llenar una matriz completa con violaciones de derechos humanos y faltas graves que suceden durante todo este trayecto de los migrantes, ¿no? Entonces, pues sí, para mí son esas tres: vinculación, acción e invitación a organizaciones internacionales también que hagan presencia. Yo recuerdo presencia muy fuerte de UN Habitat hace más de 7 años, y bueno, pues yo todavía veo los hospitales vacíos, que sí se hicieron, pies de casa, las ciudadelas sustentables vacías de este anterior gobernador Sabines. No funcionan, porque no son parte de la cultura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En primer lugar es respetar estas culturas, darles su lugar, que las autoridades que lideran estos pueblos ya no sean corrompidas por los gobiernos, porque al final los intercambios siempre se hacen, ¿no? ¿Y quién queda? Las poblaciones, pueblos de 10, 15 mil personas sumidos en pobreza, en miseria, en faltas de muchas cosas, ¿no? Los arreglos se hacen a nivel gobierno, con los líderes, y esto es lo que pasa, ¿no? Tengo una lista de más de 12 municipios que me han solicitado de forma personal presencia para documentar situaciones que están sucediendo. De entrada, esto es lo que podríamos hacer, como una labor, una brigada de reconocimiento, ¿no?
Ya hay brigadas de observación ciudadana que se realizan por diferentes ONGs. Sin embargo, creo que por todo lo que existe, los intereses que existen del crimen organizado y de los gobiernos corruptos, no pasa nada. Quedan solamente en cuestiones informativas, y como ya viene el siguiente trienio, pues ya no le muevas, ¿no? Y ya viene el siguiente gobernador, ya no le muevas. ¿Sí? Eso es lo que ha pasado. Eso es lo que ha pasado en los últimos 3 sexenios. Entonces, lo que creo que podemos hacer ahora desde América Sin Muros es hacer presencia real, un contrapeso con instituciones internacionales, y bueno, que las personas nos acompañen en estos procesos a través de la tecnología, de las redes sociales, que pues prácticamente le den like, ¿no? Y share a estos videos y estos contenidos que nosotros podemos estar proponiendo, y esta información, ¿no? Y bueno, gente que está interesada en esto también puede agregarse, ¿no? Como voluntarios o voluntarias a estos procesos. Resaltar una cosa: los gobiernos saben qué está sucediendo, las empresas y los grandes monopolios saben qué está sucediendo y son parte de. Esto es innegable. Donde yo vivo, en Palenque, en el crucero La Libertad, Pacalná, que es el último municipio de Palenque, estamos a unas cuantas horas de Guatemala, hay un Oxxo, pusieron un Oxxo. ¿Por qué? Porque es un paso estratégico de la Bestia, donde está lleno de migrantes. Hay mucho paso de personas, ¿no? Entonces, a lo que yo voy es esto ya se sabe, pero no se quiere hacer una labor real. Entonces, lo que yo podría decir es esto, como una denuncia, como una solicitud para que los empresarios y los gobiernos, que dentro del ramo de la responsabilidad social que tienen las empresas y los gobiernos, pues destinen los recursos adecuadamente, ¿no? Para que organizaciones como las nuestras, como América Sin Muros, pueda accesar, pueda llevar estos recursos exactamente y puntualizados a las personas que lo necesitan. Para mí eso sería lo único. La única queja que tengo es esa, que el dinero no llega a quien debe de llegar. Está el discurso de la responsabilidad social, el discurso de las grandes empresas, el discurso de los gobiernos, pero falta la acción. Falta que ese dinero que verdaderamente se reúne llegue puntualmente a las personas. Sí, dinero y acciones, ¿no? Porque luego el dinero así en abstracto también no, lo hemos visto, ¿no? Se construyen cosas, hospitales, pero el chiste es que si no conoces la cultura, cómo vive la gente ahí o qué necesidades tiene realmente esta persona que va cruzando, pues el dinero se diluye y se va en cosas que no sirven, ¿no? Entonces, ahí está el meollo del... Sí, y otra cosa, que los políticos deben de ser activistas desde mi punto de vista hoy en día, ¿no? El político ya no es el de traje y corbata que anda ahí con unos papeles ahí hablando con la gente, ¿no? Más bien, creo yo, es quien debe de ponerse ahora la camiseta de activista y hacer que todas estas situaciones se conozcan y se sepan, ¿no? Bueno, eso sería genial. Gracias, Enrique. Ojalá nos volvamos a ver por aquí. Nos vemos, gracias.